Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas, comenzamos. Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar con ustedes. En esta ocasión, hoy martes 6 de agosto de esta temporada 2024, les presentamos el programa titulado La Tala Ilegal Continúa. Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en el bloque de denuncia Filiberta Nevados con el tema Tala Ilegal en Zacacuautla, allá en el estado de Hidalgo, y en el bloque del PA Comentario, el título es Ganancias Económicas con AMLO, primero los pobres, y en el bloque de Cherry TV, el tema aportes jurídicos al derecho internacional de los derechos humanos. Y por último, en el bloque de la entrevista, tendremos la participación de Raúl del área de educación del Comité Cerezo México, hablándonos sobre la rifa anual del comité. Como ustedes saben, todos los años, ya durante 4 años de agosto, hacemos una rifa nacional por parte del comité. Y pues vámonos rapidísimamente al intro del bloque de denuncia. Denuncia en Miradas Críticas. Pues les damos nuevamente la bienvenida. Muy buenas noches, Filiberta Nevado. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Buenas noches. Soy Filiberta Nevado y estoy aquí en Zacacuautla, acá Xochitlán, Hidalgo. Y bueno, pues hablando de la tala clandestina, quiero hacer un poco de contexto. La tala clandestina por esta región inició alrededor de los años 97, 98, 99 aproximadamente. Antes de eso, quiero contar que mi región es muy forestal, es decir, tenemos muchos montes y pues nuestros montes son como el bosque mesófilo de montaña, muy abundantes, llenos de una variedad enorme. Y antes de estos años, nunca nadie cortaba árboles para lucrar. Se cortaban los árboles para arreglar una casa, la iglesia, alguna escuela, las cosas que eran de madera todavía en esos años. Para eso se llegaba a cortar cuando era muy necesario, porque como siempre la lluvia tiraba árboles, más bien se usaba de lo tirado. Pero a partir de, repito, de los años 97, 98 aproximadamente, empieza la tala clandestina ya para lucrar. Empezó primero pues como hablando con los propietarios y diciendo, oye, véndeme unos árboles, los árboles ya son muy viejos, véndeme unos, y así empezó. Alguna persona vendió 2 o 3 de sus árboles y eso permitía que la persona que compraba viera las entradas y salidas del terreno y entonces venían por otros ya robados. Y así se ha seguido haciendo hasta ahora. Es decir, alguna gente que tiene necesidad vende 1 o 2 árboles o 5 árboles de su terreno y entonces los taladores ven por dónde son las entradas, por dónde las salidas, ven qué tipo de árboles hay y en la noche o en la madrugada se llevan otros 10 o más. La tala clandestina fue subiendo paulatinamente de tono y especialmente a partir del año 2019-2020, porque a partir de esa fecha ya no intervino ninguna autoridad, ni municipal, ni estatal, ni federal.
ninguna autoridad. Eh, Podíamos hacer denuncias a cualquiera de los tres niveles y ya no hubo atención a ninguna de las denuncias. Hicimos denuncias a Profepa estatal, bueno, no es estatal porque es federal, pero hay una delegación en cada estado, en este caso en el estado de Hidalgo. Argumentaron pues el recorte de presupuesto y ya no hicieron ninguna visita a los montes ni a los pueblos ante ninguna denuncia. Se hicieron denuncias en la Ciudad de México por si acá no hacían caso, allá tampoco. Es decir, hubo como un acuerdo no dicho a partir del año aproximado entre el 19 y el 20, y entonces es cuando los montes se están acabando, los montes de esta región, no solo de mi pueblo, y pues que ninguna autoridad atiende, ya no vienen ni siquiera las patrullas municipales, antes hacían recorridos, ya desde esos años para acá ya no visitan los pueblos, se quedan allá en la cabecera municipal. Y bueno, también quiero contar que aquí en mi pueblo, que habemos alrededor de 2,000 habitantes, y que ya no hay montes, ya se acabó todo por la tala clandestina, pero siguen habiendo 6 aserraderos autorizados legalmente por la Semarnat. Entonces, estos aserraderos pues trabajan la madera legal, que ya es muy poca lo que hay de tala legal, digamos, pero también trabajan la madera clandestina. El que existan estos aserraderos es lo que facilita la tala clandestina, porque todos reciben madera clandestina, de manera que los taladores pueden llegar a cualquiera de todos ellos, el que le quede más cerca, y pues siempre les están recibiendo la madera. Y bueno, otra de las situaciones que vivimos es que la tala clandestina solo aprovechan lo mejor del árbol y todas las ramas, la corona y las ramas las dejan ahí tiradas. Entonces esto hace que se acumule la basura, que se seque históricamente nunca en mi región habíamos tenido incendios. Ahorita llevamos ya 4 años que cada año hay incendio. ¿Por qué? Pues por la acumulación de esa basura que se queda ahí, que también impide el nacimiento de otros árboles, porque aunque esté la semilla ahí, pero hay tanta basura encima no pueden nacer los árboles. Entonces, pues son como de las afectaciones. También quiero decir que, por ejemplo, si uno pide árboles para reforestar, o la gente que tiene un aprovechamiento forestal y que, pues que de acuerdo a las reglas de operación de la SARNAT y la Profepa, pues tienen que reforestar. Entonces, los árboles para reforestar solo son maderables. No sabemos por qué es así. Por ejemplo, si nosotros, como grupo de defensores del monte, pedimos X número de árboles a una institución como CONAFOR o como la Semarnat, pues entonces nos van a dar, pero nos dan árboles maderables. ¿Qué significa? Que son los árboles que posteriormente, cuando crezcan, se pueden vender, que son los árboles que buscan los taladores, porque hay muchos otros árboles que hay aquí en mi región y que no son maderables, y que esos nadie los tira porque no son maderables, pero esos no son lo que nos dan las instituciones, y tampoco son los que hay en los viveros. Son cosas incomprensibles para nosotros, pero así es. Por ejemplo, ahorita nos acaban de dar unos árboles en la Semarnat estatal, y pues nos dan árboles maderables de los más codiciados por los taladores. Entonces, si nosotros los vamos a sembrar, pero pues en unos años los estarán talando porque son dinero y valen mucho. Pues son cosas incomprensibles para nosotros aquí en la comunidad de Zacacuautla. No sé si tienes alguna pregunta para poder, Y pues, Filiberta, pues primero agradecerte, para quienes no te conocen, en el estado de Hidalgo sí, que conoce mucha gente, aquí en la Ciudad de México. Bueno, Filiberta es activista, defensora de derechos humanos, de derecho ambiental, que tiene una larga trayectoria ya en la participación en el movimiento social. Y Filiberta, pues por lo que escuchamos, pues casi casi lo están agarrando de mano de obra, ¿no? Ustedes siembren lo que vamos a cortar
en el futuro. Y pues es un problema que hemos tenido también, hemos entrevistado a compañeros en el Estado de México, ahí en la zona de la Marquesa, que también sufren el mismo problema con la tala ilegal de sus bosques, que prácticamente ya el 85% de sus bosques ya lo perdieron. También en la zona sur de la Ciudad de México, colindante con el estado de Morelos, es la misma situación. Nada más para ubicarnos un poquito para la gente que no conoce mucho el estado de Hidalgo, Zacacuautla, de la Ciudad de México, a qué distancia está, cuánto tiempo se hace ahí. Aproximadamente a 2 horas, estamos muy cerca, el camino es, digamos, en transporte público, pues Central del Norte a Tulancingo y de Tulancingo unos 35 minutos a Zacacuautla en una colectiva o en un autobús. Bien, pues estamos, sí, para ubicarnos a las personas que nos están escuchando de otros estados de la República. ¿Y cuáles serían pues las demandas inmediatas que se podrían o que están haciendo como pueblo ante el gobierno estatal y federal? Pues nuestra demanda y nuestro grito siempre ha sido la denuncia, es decir, no comprendemos por qué las autoridades no hacen su trabajo. En este momento, la Guardia Nacional, por ejemplo, es un ejemplo. Ujú. Estoy por el mecanismo de defensores, de periodistas y defensores, y entonces por esa razón viene la Guardia Nacional cada mes a visitarme. Y entonces yo les digo a ellos, ¿por qué no hacen un recorrido por los montes, por los caminos donde están los montes? Porque al menos eso inhibiría la tala, porque no saben, ellos no saben que vienen cada mes. Entonces, si de vez en cuando los vieran por ese rumbo, inhibiría. Me dice, no, no, es que no tenemos instrucciones de eso, no podemos. Entonces, nadie hace nada. O sea, ellos vienen hasta mi pueblo, hasta mi casa, y yo les digo, si quieren, yo los acompaño. No vamos a perder más que 20, 25 minutos en dar un recorrido. No aceptan, que porque no tienen instrucciones. Entonces, pues no comprendemos nosotros por qué esa negativa de ayudarnos a defender los montes. Entonces, todo lo tenemos que hacer los pueblos y, por ejemplo, si yo hago una denuncia a la Profepa, me piden fotos y entonces yo le digo al de la Profepa, si usted que cobra un sueldo por trabajar al servicio del medio ambiente, ¿usted vendría a exponerse? No, pues no. Y entonces, ¿cómo quiere que yo vaya y le tome fotos a los taladores? O sea, no comprendo de verdad que lejos de protegernos, nos complican más las cosas. Cada denuncia que hacemos nos piden una serie de cosas ilógicas, y de todos modos ni atienden las denuncias y, y su pretexto, bueno, es que no cubrimos tal requisito o que no tienen presupuesto. Entonces, pues realmente los pueblos estamos abandonados en esta materia de la defensa de la naturaleza. Y precisamente ahí me están recordando ahí los compañeros del Estado de México, San Juan Atzingo, el municipio indígena que hemos tenido aquí a las autoridades, lo del comisariado ejidal, hemos tenido aquí, y es exactamente lo mismo que tú mencionas, Filiberta. Ellos, como una alternativa en una instancia, pidieron Guardia Nacional, llegó la Guardia Nacional, y aún así, frente a la Guardia Nacional, pues está sucediendo esta tala estatal y ilegal. Es un problema que siempre les decimos, pues, a la audiencia que nos escucha, que no es un problema solamente de una comunidad, de un estado, es un problema que afecta a todos, incluso a los de la ciudad, porque luego nos quejamos que no tenemos agua, ¿no? Y pues, ¿por qué no tenemos agua? Pues porque están talando los bosques de manera masiva, todos el alrededor de la Ciudad de México, los pulmones, pues no hay bosques, no hay lluvia, no hay agua, bueno, hay incendios, y todo eso afecta en primera instancia a la gente del pueblo que está ahí, ¿no? Pero también pues afecta a absolutamente todos los habitantes del país, y por eso es necesario pues crear esta conciencia ambiental, sumarnos a la denuncia, ser solidarios con las personas que están denunciando esto, que están luchando en contra de la tala, en contra pues de la omisión por parte del Estado. ¿Qué mensaje les darías, Filiberta, para despedirnos a la gente que nos está escuchando? Bueno, quería dar este mensaje al final. Por ejemplo, la gente que tiene aprovechamientos forestales, las reglas de operación indican que se reforeste, como ya lo dije hace un rato, con árboles maderables. Ujú. Mm,
eso que reforestan ya no es un monte, es una plantación comercial, porque al sembrar esos arbolitos de 10 centímetros, en las reglas de operación establecen la segunda corta, que en nuestro estado, por ejemplo, porque es muy forestal, es a 20 años. A 20 años los árboles están de este tamaño, de sus troncos, y ya se deben volver a talar. Pero para esto, en ese lugar donde reforestaron, no se permite que crezcan otro tipo de arbustos, porque también las reglas de operación incluyen que haya limpieza y que no haya ninguna otra cosa. Entonces, de esta manera evitan que nazcan arbustos, helechos y otras cosas que contienen los montes y que son lo que hacen la riqueza de un monte, la biodiversidad, es decir, esa es realmente la vida. Lo otro es una plantación comercial que finalmente se ve bonito, es un lugar con árboles, pero nadie sabe que esos árboles están condenados a muerte desde que los siembran. Entonces, tenemos que tener conciencia de esto, que lo que nos hace falta es conservar los montes originales donde está la biodiversidad, donde pueden nacer los hongos y todo el tipo de plantas que son la vida y que es la riqueza que nos hace falta, ahora sí que para todos, ¿no? No nada más para los que vivimos en los pueblos. Y pues muchas gracias por la invitación. No, pues Pues al eso es. contrario, Filiberto, para nosotros es un honor que estés aquí con la audiencia en el programa de Miradas Críticas de la Situación en México. Por ahí nos mandan ya saludos desde Cuernavaca, desde Chihuahua, Oaxaca, Estado de México, en diferentes alcaldías de la Ciudad de México. Pues sirva este espacio para crear conciencia, para hacer eco a la denuncia. Y pues cualquier cosa, pues estamos al pendiente, y pues para solidarizarnos o lo que sea necesario. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y pues un saludo a todos los que nos están viendo. Pues muchas gracias y pues vámonos rapidísimamente al pa comentario. Pa comentarios de Francisco Cerezo. Muchas gracias, Héctor. Pues efectivamente, hoy ganancias económicas con AMLO, primero los pobres. Con muchas dificultades estamos apenas saliendo de la larga noche neoliberal que nos costó al pueblo mexicano miles de vidas arrebatadas por dos razones. La primera, por la violencia directa producto del control social mediante el terror que ejerció el panismo y priismo de manera sistemática y generalizada en todo el territorio nacional, para que aceptáramos la profundización de las medidas neoliberales y así grandes millonarios mexicanos y extranjeros acrecentaran su poder económico a costa del trabajo de millones de mexicanos pobres. La segunda, por la violencia estructural que el capitalismo como sistema social necesita para mantenerse y que en el neoliberalismo bajó aún más y de manera acelerada el nivel de vida de millones de personas en México a un nivel de subsistencia y que además ha matado indirectamente a miles de mexicanos más al privatizar, sobre todo la salud y todo lo que contiene la seguridad social y despojarnos de los derechos humanos básicos. Actualmente, y después de casi 6 años de que la socialdemocracia y sus representantes lograran la toma del poder político, debemos contestar si se mantienen esas dos razones por las cuales miles de mexicanos han perdido la vida, y si han cambiado esos dos objetivos que la ultraderecha nos impuso desde el 2006 al 2018. Primero debemos aclarar que el poder político, es decir, el poder ejecutivo, sí fue tomado por la socialdemocracia, pero los poderes legislativo y judicial siguen en manos de la ultraderecha, de los llamados fifís. Y lo que es más importante y que además define y determina el actual de estos tres poderes, el poder económico sigue en las manos de los de siempre, de los millonarios, que siempre trabajan bajo el principio muy científico que dice, con dinero baila el perro. Es decir, que quienes tienen el poder económico determinan el rumbo del poder político, a veces, como en el periodo neoliberal, de manera directa, ordenando qué leyes aprobar para convertir los derechos humanos en mercancías y así al venderlas ganar más. Y a veces, como actualmente pasa, sin decir nada públicamente, pero maniobrando para seguir incrementando sus fortunas. En ambos casos, robándole más
o 1000 veces más al pueblo la riqueza que genera con su trabajo. Pueden decir los seguidores de Morena, más irreflexivos, que esto que decimos es totalmente falso. Pero vamos a las cifras, ya que no se trata de enfrentar dos ideas contrarias basadas en la creencia y no en la ciencia, sino de comparar el resultado práctico de las políticas que usan como bandera el lema de primero los pobres. Tal vez, después de ver los resultados prácticos de la política económica de la 4T, cualquier persona, fifí o chaira, pueda decir que quienes mentimos somos nosotros, los que AMLO llama conservadores de izquierda. Sí, los que siempre exigimos más y más y más para el pueblo y menos, menos y mucho menos para los millonarios. Vámonos a la lista de Bloomberg, lista elaborada por especialistas en rastrear y evaluar la riqueza de las personas más ricas del mundo y que son consideradas a nivel mundial las cifras más precisas y actualizadas. Es decir, no vamos a tomar datos que creemos que son o los datos que se nos ocurren. ¿Qué nos dicen estos datos? Nada más y nada menos que la riqueza de los 5 mexicanos más millonarios del país creció en promedio 226% en lo que lleva el sexenio de AMLO. Pero vamos a las cifras, que eso del porcentaje como que no nos da punto de comparación. En 6 años, la riqueza de Carlos Slim pasó de tener 53,000 millones de dólares a 94,000 millones. Nomás aumentó 43,000 millones de dólares. Poco, ¿no? Germán Larrea tenía pobremente 3,600 millones de dólares. Casi lo que usted o yo tenemos bajo el colchón guardadito para una emergencia. Y ahora tiene más de 37,000 millones de dólares. Aumentó un poquito más de 33,000 millones de dólares. Casi nada, ¿verdad? Y aún así, ¿quién paga el rescate de los mineros de pasta de conchos? Quien paga el rescate de los mineros de pasta de conchos es el pueblo mexicano y no el responsable directo. Y Ricardo Salinas Pliego, a pesar de que llora y llora para no pagar impuestos, su fortuna pasó de 10 a 13,000 millones de dólares. Pobrecito. Nomás ganó 3,000 millones. Ni para comprarse un taco. No hay que hacer. Se nos puede morir de hambre el angelito. Es decir, nadie puede acusar, como lo hace la ultraderecha panista, priista, Xochitl Gálvez, Claudio X González y esa caterva de malvivientes, que los de la 4T son comunistas, socialistas, castrochavistas, que además nos quieren convertir en Cubazuela del Norte y que por si fuera poco en otros 6 años, ahora con Claudia Sheinbaum, ya no existirán los ricos y todos los mexicanos y mexicanas seremos pobres. Hasta el punto de que si tenemos 2 calzones, nos quitarán uno para regalárselos a los cubanos para que se vuelvan millonarios. Todo mundo sabe que son puras mentiras de la derecha para asustar a los mexicanos. Pero también el pueblo sabe que ni lo anterior es cierto, como tampoco es cierto que la 4T ya les hizo justicia a los pobres de México. Que ahora hay más apoyos sociales para más gente es innegable. Que el salario mínimo aumentó como nunca también es cierto. Pero el asunto es saber si el lema de la 4T que dice primero los pobres es real o es más un lema y no una realidad. Y nos vamos a la primera razón que está al principio para saber si ha habido un cambio real que se profundizará con Claudia Sheinbaum o es puro bla, bla, bla. La primera razón era la violencia directa, sistemática y generalizada como forma de control social. ¿Continúa esta misma política en los mismos términos? Es evidente que no es así. Quien diga lo contrario es incapaz de leer la realidad como una totalidad o también miente. No podemos acusar que sigue siendo una política sistemática y generalizada, pero también se equivoca quien diga que ya no existe y que es un invento de la derecha fifí para manchar a la 4T. Un ejemplo concreto es lo que está sucediendo actualmente en varios municipios chiapanecos fronterizos con Guatemala, donde según los testimonios directos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, está en marcha exactamente la misma política de terror que padecieron en Ciudad Juárez, Chihuahua, o la que se aplicó en Michoacán con sus autodefensas paramilitarizadas hace más de 10 años y que ya hemos documentado. Una política de Estado de control territorial, económico y social mediante el terror, aplicada por estructuras paramilitares, es decir, estructuras que actúan con la aquiescencia de fuerzas policíaco-militares del Estado presentes en el territorio, para generar una situación de violencia que aparentemente rebasa al Estado, pero que está diseñada no solo para evadir su responsabilidad, sino para que incluso los pueblos afectados, incluso los que están organizados, pidan
lo que nunca imaginaron pedir, que militaricen sus comunidades ante una violencia que parece irracional a los ojos de la gente común, pero que sabemos que ha servido para destruir el tejido social y organizativo de las comunidades y eliminar la resistencia y la lucha en contra de los grandes intereses económicos, legales e ilegales, presentes en la zona, y los cuales, mágicamente, no son afectados por esta violencia, como la minería legal e ilegal, el tráfico ilegal de personas y el tráfico de mercancías ilegales. Además, lamentablemente, acompañan y le son funcionales a este fenómeno de violencia estatal las teorías que tratan de explicar este fenómeno a través de ideas totalmente falsas como las del Estado fallido, inventada por los gringos para invadir medio mundo, o las de la existencia de un actor más poderoso que el Estado al que incluso aunque no quieran, las pobres autoridades debilitadas o cómplices lo obedecen, entre otras más o menos coherentes pero igual de falsas. ¿Todo esto para qué? Como dijimos arriba, para que los grandes millonarios mexicanos y extranjeros sigan acrecentando su poder económico a costa del trabajo de millones de mexicanos pobres y decidan la política económica capitalista mexicana. Y ahí podemos comparar la ganancia de los grandes millonarios mexicanos. Ya sabemos que Salinas Pliego, el más pobre de todos, solo elevó su fortuna a 3,000 millones de dólares, pero como la política sexenal que continuará con Claudia Sheinbaum seguirá siendo primero los pobres, esos 3,000 millones de dólares quedan opacados por el incremento que tuvo cualquier trabajador que gana un salario mínimo. Este mexicano o mexicana vio crecer su ya de por sí abultada fortuna en la increíble cantidad de 43,470 millones de dólares. Perdón, sin el millones, tampoco los dólares, 43,470 pesos, que en dólares son 2,257. Creo que ya no lo podemos comparar con lo que ganó la REA, que fue 33,000 millones de dólares. Bueno, pero entonces, primero los pobres. A lo mejor el próximo secretario de Educación puede adaptar pedagógicamente el lema de la 4T a algo más real, más de izquierda socialdemócrata, como se me ocurre, a ver qué piensa usted. ¿Cómo lo ve? Primero los ricos y migajas a los pobres, o los ricos también lloran, o Peje el Toro es inocente, o algo parecido. Realmente no importa, ¿verdad? Lo que realmente importa es que la socialdemocracia, montada en el caudaloso río formado por la sangre de miles de luchadores sociales ejecutados por la ultraderecha, capitalizó el descontento social, y lo menos que puede hacer ahora es, con la mayoría legislativa que el pueblo les dio con su voto, no solo aspirar vagamente a recuperar el espíritu de la Constitución mexicana, sino plasmar las conquistas que en 110 años han logrado los pueblos del mundo con sus luchas por una vida digna, o simplemente, como es su naturaleza, traicionar la confianza del pueblo y, como le están haciendo, sentarse a negociar con los fifís que fueron derrotados en las urnas, para que Slim, la REA y Salinas Pliego sigan ganando un poquito más que cualquier mexicano. ¿Cómo frenar la deriva hacia la derecha de la 4T? ¿O cómo lograr que se respete el voto y se aplique mínimamente el plan C? O incluso los más soñadores, ¿cómo realmente profundizar la 4T y que apruebe leyes menos neoliberales? Como siempre, solo la organización del pueblo trabajador puede lograrlo. Así que lo invitamos a organizarse. Si quiere, dentro de la 4T, si aún piensa que es posible que Mario Delgado, Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente apoyen al pueblo mexicano. O puede dar este gran paso y organizarse con nosotros para seguir luchando por una vida digna para todos y todas las mexicanas. Muchas gracias, Héctor. Al contrario, Francisco, pues muchas gracias. ¿Qué les pareció el comentario? Sigue activo el pacómetro a ver qué puntuaje le ponen. Y pues vámonos con el primer corte con la producción de Radio Común. Aquí desde el bolso de Tomás Ajusco.
Está escuchando. Sonidazo. Está escuchando aquí, sintonizando Radio Común. Te lo manda un saludo para la Juanita. Radio Común, sí, cómo no. Hoy me ¡Únale! mancha pedazo. Ustedes escuchan Radio Común. Teléfono en cabina 5511 00 7187. Nuestro sitio web www.radiocomún.mx. Síguenos en Facebook www.facebook.com/Radio Común. Una radio para gente común. Bien, pues estamos de regreso aquí en Miradas Críticas, la situación en México. Mandamos saludos también hasta allá, hasta el estado de Oaxaca, que nos están escuchando, y las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, aquí en Tlalpan, Azcapotzalco, Benito Juárez. Y pues vámonos rápidamente con el bloque de Cherry TV. Nos tiene preparada una cápsula que se llama Aportes Jurídicos al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El caso de Edmundo y Gabriel, aportes jurídicos al derecho internacional de los derechos humanos. El 24 de mayo de 2007, la noche cayó en las familias de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, cuando estos dos líderes sociales fueron desaparecidos forzadamente por agentes del Estado mexicano. De acuerdo a lo que se plasma en la sentencia del amparo en revisión 51, diagonal 2020, ese día de mayo se realizó un operativo conjunto en el que participaron elementos del ejército mexicano adscritos a la 8ª región castrense en Ixcotel, Oaxaca, junto con agentes de la Dirección General de Seguridad Pública, la Policía Ministerial y la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca de Juárez. El último lugar donde fueron vistos Edmundo y Gabriel fue el campo militar número 1, ubicado en la Ciudad de México. Desde esa fecha, su paradero permanece oculto por las autoridades, que se niegan a informar en dónde los retienen. Pero también, desde esa fecha, Nadine Reyes Maldonado, la hija de Edmundo Reyes Amaya, y Margarita Cruz Sánchez, la hermana de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, emprendieron una inquebrantable lucha por encontrarlos. 16 años en que el anhelo por volver a verlos busca romper la niebla. Si vivos se los llevaron, vivos los queremos. Desde que los juicios de Nuremberg demostraran cómo el régimen nazi instauró el uso de la desaparición forzada como una práctica legalizada para combatir a los que consideraba sus enemigos, esta ha sido utilizada de forma sistemática. Las directivas para la persecución de las infracciones cometidas contra el Reich o contra las fuerzas de ocupación en los territorios ocupados, o conocidas coloquialmente como Decreto Niebla y Noche o Decreto NN, que mandataba trasladar durante la noche y niebla a los prisioneros, de tal manera que dejara en la incertidumbre a sus familiares y los disuadiera de manifestarse, y a la población en general le inculcara terror. Desde entonces es posible documentar cómo los estados utilizaron la niebla y la noche para deshacerse de opositores políticos y luchadores sociales. Desde regímenes dictatoriales como los latinoamericanos, bajo los lineamientos del Plan Cóndor, hasta democracias como la mexicana y su mal denominada Guerra Sucia, que en fechas recientes se mimetizó por la guerra contra el narcotráfico, aunque de fondo ambas una política de terrorismo de Estado contra el pueblo mexicano. En materia de derechos humanos, la práctica de desaparición forzada se considera como una grave violación a la dignidad y derechos de las personas. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas es clara en señalar que nadie será sometido a una desaparición forzada
ni que ningún Estado puede justificar su uso, ni aunque existan circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública. Exigir el derecho a conocer en qué circunstancias fueron detenidos y que sean presentados con vida, además del juicio y castigo a los responsables, es el derecho de toda víctima, por lo que los familiares de Edmundo y Gabriel conformaron el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos. En todos estos años han recurrido a diferentes herramientas para exigir su presentación con vida. Movilizaciones, festivales, plantones, pega de carteles, articulaciones con otras organizaciones y personas solidarias como la campaña contra la desaparición forzada, así como conferencias de prensa a la par que presentaban informes o quejas ante organismos de protección de derechos humanos, denuncias ante el Ministerio Público y tramitaban amparos. De todos los recursos jurídicos que presentaron, el 24 de septiembre de 2013 interpusieron una demanda de amparo por la desaparición de sus familiares, así como la falta de investigación de los hechos. Esta denuncia desembocó en la sentencia de amparo en revisión 51/2020, en la cual la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó la protección de la justicia a Nadine Reyes y Margarita Cruz. 8 años después, en una sentencia catalogada como histórica por los puntos medulares que contiene, el 10 de agosto de 2022, el máximo Tribunal de Justicia en México determinó que Edmundo y Gabriel sí fueron víctimas de desaparición forzada y señala la falta de investigación de los hechos por parte de las autoridades correspondientes. En el estudio de fondo se analizaron 3 puntos, además del análisis del caso concreto. Primero, la desaparición forzada de personas como violación grave a los derechos humanos. Segundo, el estándar probatorio aplicable para tener por acreditada la desaparición forzada en el juicio de amparo. Tercero, la reparación integral del daño en caso de violaciones graves a derechos humanos. Respecto del primer punto, la Suprema Corte determina que la desaparición forzada de personas es una de las más graves y crueles violaciones de los derechos humanos y retoma el criterio internacional de considerarla desde 2 vertientes, como una violación a derechos humanos y como un delito. Desde la vertiente de constituir una violación a los derechos humanos, la Suprema Corte subraya las obligaciones positivas que tiene el Estado mexicano, las cuales están consagradas en instrumentos internacionales de la materia que el mismo Estado ratificó. La desaparición forzada de personas es una de las violaciones más graves de derechos humanos que exhibe la incapacidad del Estado de garantizar el derecho a la integridad, seguridad, libertad y dignidad de las personas sujetas a su jurisdicción, cuyo parámetro de regularidad constitucional contiene no solo la obligación de castigar a los responsables y asignarles las consecuencias jurídicas proporcionales con la magnitud de su violación, sino la impostergable obligación de búsqueda de la persona desaparecida con toda la fuerza institucional disponible y con toda la coordinación institucional necesaria para lograr ese cometido, señala la Corte. El tribunal también retoma lo que previamente ya había discutido. La desaparición forzada no cesa hasta en tanto la suerte o paradero de la persona desaparecida no sea plenamente establecida. Es decir, en ningún momento debe descuidarse o ignorarse la obligación de destinar todos los recursos necesarios para dar con la suerte o paradero de la persona desaparecida e identificar a las personas responsables de su desaparición. Es así que la Suprema Corte establece claramente el nexo entre el derecho a ser buscado y la obligación del Estado a investigar. La Corte dice: el derecho de toda persona desaparecida y de sus personas queridas a que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, con todos los recursos y medios institucionales disponibles y en completa coordinación, ejecuten sin dilación, de forma imparcial, dignificante, diligente, exhaustiva, continua, sin estigmatizaciones, con un enfoque diferencial y permitiendo la participación sin reservas de las víctimas, todas las acciones necesarias para determinar la suerte o paradero de la persona reportada como desaparecida, bajo la presunción de que está viva
salvo que exista evidencia en contrario. Este derecho a ser buscado y los resultados que arrojen la investigación integran el núcleo esencial del derecho a no padecer desaparición forzada y dan contenido y sustancia a los deberes de prevenir, investigar y reparar las violaciones de derechos humanos y sus correlativos derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Es importante señalar que en los casos de desaparición forzada, el derecho a ser buscado es un componente esencial del derecho de acceso a la justicia. Otro de los puntos a resaltar dentro de esta sentencia se encuentra el señalamiento a que la investigación que se realice en los casos de desaparición forzada debe partir de una presunción de vida, pues abordarlo de forma distinta, dice la Corte, vulnera el derecho a la verdad, impide el acceso a la justicia y a la reparación y compromete la responsabilidad del Estado y sus agentes, tanto a nivel interno como internacional. Esto, en la práctica, tiene grandes implicaciones, pues atiende una de las demandas por parte de personas que buscan a sus familiares y da también respuesta a una de las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada. Y dentro de esta investigación exhaustiva, diligente e imparcial que debe emprender la autoridad en casos de desaparición forzada, la Suprema Corte retoma el criterio de que no es necesario de que se haya presentado una denuncia formal, así como debe abarcar el estudio de contexto histórico, político, social y económico en el que se han propiciado las desapariciones, a fin de establecer patrones que permitan identificar a los responsables y garantizar que no se repitan los hechos. En su segundo punto, relativo a la acreditación de la desaparición forzada de la persona, esta debe cumplir un estándar atenuado y retoma lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en su jurisprudencia constante. En los procesos sobre violaciones de derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad de la persona demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar los hechos ocurridos. Por lo tanto, la prueba indiciaria o presuntiva resulta de especial importancia, particularmente cuando se trata de denuncias sobre desaparición forzada, ya que ésta se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita corroborar la detención, el paradero y la suerte de la víctima. Esto lo establece la Corte. Es decir, con este criterio la Corte busca que el juicio de amparo cumpla de forma efectiva con su objetivo, el cual es analizar la existencia de una violación a los derechos humanos a fin de que se puedan dictar las medidas necesarias para localizar a la persona desaparecida con vida y, en su caso, dictar las medidas de reparación adecuadas. Si el estándar fuera rígido, pues se dejaría en manos de las familias el buscar y aportar pruebas, que por la naturaleza de esta violación a los derechos humanos, no es raro el caso en que el Estado ha utilizado su poder para destruirlas con la intención de generar impunidad. De acuerdo con Gabriela Citroni, vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, esta diferenciación de la carga de la prueba es un criterio que se puede definir como pro persona. La especialista señala que es la primera vez que una corte a nivel nacional retoma este criterio que previamente ya había establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y fue en esta misma sentencia donde la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicó este criterio del estándar atenuado, pues a partir de ello es que pudo determinar que Edmundo y Gabriel sí fueron víctimas de desaparición forzada y en la cual participó el Ejército Mexicano en conjunto con la Policía Estatal de Oaxaca y la Policía Municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Sobre el tercer y último punto, la Suprema Corte amplía el criterio de reparación del daño y determina que las autoridades de amparo sí están facultadas para fijar medidas que tiendan a lograr una reparación integral, toda vez que la naturaleza tan grave de la desaparición forzada, con lo cual se fija una excepción a la regla de no homologar los criterios de reparación del daño con los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y permite así que medidas de satisfacción, rehabilitación y no repetición también puedan ser otorgadas. Antes de esta sentencia, los tribunales solo podían fijar medidas de restitución o compensación.
La ampliación de este criterio permite que este alto tribunal pueda otorgar, para el presente caso, medidas de satisfacción como el llamar a los mandos militares, que hubieran estado en funciones en mayo de 2007 en Oaxaca, a declarar sobre su participación en los hechos que dieron pie a la desaparición de Edmundo y Gabriel, o que permitan indagar sobre su paradero. Otra de las medidas, en este caso de restitución, es que se debe permitir la entrada a cualquier instalación militar para buscar a los dos luchadores sociales. Y una medida que nunca antes se había creado, ni en México ni a nivel internacional, como subraya Gabriela Citroni, es la creación de un grupo interinstitucional de búsqueda, cuyo objetivo será buscar y dar con el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, así como encontrar a los responsables de su desaparición forzada. La Suprema Corte de Justicia mandata a este grupo a diseñar un plan integral de búsqueda en atención a las circunstancias y contexto de la desaparición de los quejosos, para determinar el personal que realizará las diligencias correspondientes en las instalaciones militares, así como la metodología a implementar, de conformidad con el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas. No está de más recordar que estos puntos que se alcanzaron en la sentencia del amparo en revisión 51/2020 fue por el impulso que hicieron los familiares y sus abogados, junto con organizaciones acompañantes como el Comité Cerezo México, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, la Organización de Lucha por la Emancipación Popular y un sinfín de personas solidarias. Admirable su tenacidad e insistencia por lograr una sentencia que recopilara los más altos estándares en materia de derechos humanos y que sirva de ariete para luchar contra la impunidad, no solo por Edmundo y Gabriel, sino porque saben que al lograrlo están abriendo un camino que incide en todos los casos de desaparición forzada. Conscientes son de la responsabilidad histórica que ello implica, que han determinado no cejar en su empeño, de que esta sentencia no se quede en un papel, sino que trascienda a la realidad. Hasta la fecha de este escrito se han celebrado ya 9 reuniones del Grupo Interinstitucional de Búsqueda, al cual nombraron Comisión Especial de Búsqueda para el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Tras maniobras de dilación por parte de las autoridades involucradas, se alcanzó su conformación de acuerdo a lo que establece la sentencia de amparo 51/2020. Los trabajos para elaborar el estudio de contexto, así como el diseño del plan de búsqueda, avanzan. Sin embargo, el reto es mayúsculo y la responsabilidad que atañe histórica, pero con la solidaridad del pueblo y de las organizaciones es posible que no solo Edmundo y Gabriel, sino los miles de desaparecidos vuelvan a casa. Texto escrito por Gisela Martínez y publicado en la edición número 3 de la Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Pues muchas gracias de este trabajo de Cherry TV con esta cápsula de Gisela Martínez, también titular del programa de Ahí Son en Violeta Radio todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Y vámonos rapidísimo con el bloque de la entrevista. La entrevista en Miradas Críticas. Pues muy buenas noches, Raúl. Gracias por aceptar la invitación. Hola, muy buenas noches, Héctor. Un gusto nuevamente estar aquí presentes en el programa de Miradas Críticas. Pues gracias. Pues empezamos un poquito tarde este programa y por el tráfico infernal y ha estado cargado de información, pero también es muy importante hablar sobre esta rifa anual del Comité de Cerezo México. Platícanos en qué consiste. ¿Por qué esta iniciativa de una rifa? Creo que no sé si ya sea la 4ª o la 5ª rifa del Comité de Cerezo México. Sí, precisamente, pues bueno, esta rifa anual que Comité Cerezo México se realiza, titulada Rifa por la Vida Digna por los Derechos Humanos, pues tiene una intención que es apoyar el trabajo que realizamos en las diferentes áreas, espacios o actividades de comité. Bueno, todo este trabajo que todas las personas participamos, lo hacemos de manera voluntaria y solidaria, pues no
no recibimos ningún tipo de retribución, lo realizamos nuevamente de manera voluntaria. Y pues bueno, es importante pues bueno dar continuidad y pues seguir fortaleciendo cada uno de los espacios, áreas o actividades que realizamos. Entonces, pues por ello nuevamente recurrimos a la solidaridad del pueblo, como siempre lo hemos mencionado y bajo el cual se sustentan las diferentes actividades, pues para seguir contribuyendo y para poder dar continuidad y fortalecer cada una de estas actividades, áreas en las que nos encontramos, como es el área de educación, las áreas de sistematización, el área de acompañamiento, por mencionar algunos de estos espacios, y que pues bueno, esta rifa pues tiene la intención pues de generar o de poder contribuir una rifa solidaria en la cual pues, las personas pueden adquirir un boletito a través de un donativo solidario, a través precisamente pues de los canales y espacios que les compartiremos en un momento. Y pues bueno, las personas podrán adquirir uno de estos boletos para participar en una rifa que realizaremos a finales de este mes de agosto. Al igual que los años anteriores, la realizamos en el marco de la presentación del informe anual de violaciones de derechos humanos que realizamos desde Comité Cerezo México. Y pues bueno, están viendo en este momento pues algunas, bueno, cómo pueden adquirir un boleto. Entonces, para las personas, la audiencia que nos está escuchando, pueden adquirir un boleto enviando a través de un mensaje de WhatsApp a los números que aparecen ahí en pantallita, al 55 21 48 70 65 o 55 32 13 14 55, en el que pues pueden mandar una aportación solidaria de 40 pesos por boleto y está abierto a mayores donaciones si así las personas si así lo desean, a la cuenta clave de comité en Banamex a nombre de Francisco Cerezo. Y pues bueno, en cuanto tengamos la disponibilidad, a la brevedad pues les compartimos de vuelta la copia de su boleto para que puedan participar en esta rifa. Y pues ahí está, pueden mandar por un WhatsApp, pueden escribir al correo electrónico del comité, son 40 pesitos por boleto, ya hay compañeros, compañeras que ya compraron hasta 10 boletos, entonces 40 pesos, pues sabemos que para el que no tiene es mucho, y para el que tiene cuando es solidario, pues tampoco es mucho esfuerzo. Como bien dice Raúl, pues todas las actividades que realizamos como Comité Cerezo de México no lo cobramos, o sea, los talleres, las escuelas, los cursos, los acompañamientos, no cobramos, mucho menos pues les cobramos a las víctimas, pero tenemos que vivir de algo, la misma organización, y ustedes saben que está la cafetería del Comité Cerezo en la Facultad de Filosofía y Letras, que por cierto el día de ayer abrió después del periodo vacacional. Por ahí, si están los de la Ciudad de México y al sur, pueden irse a tomar un café y solidarizarse. Y también ahí pueden comprar el boleto de esta rifa, 40 pesitos. Ahí dan su nombre, ahí les van a dar, pedir sus datos para formalizar el envío de su boleto a través de WhatsApp o a través de correo o el medio que ustedes escojan. Va a ser importante también recordar que los premios que se juntaron pues son productos también de donaciones, ¿no? Pero a lo mejor, Raúl, nos puedes platicar los premios para que se van a ganar en esta feria, cuántos premios hay. Pues para empezar, lo primero pues es el agradecimiento de cada y cada uno de las personas que estén participando solidariamente en esta rifa, pero también pues bueno, gracias a esta solidaridad hemos juntado 4 paquetes de premios, así como también otros 3 paquetes de libros especializados, pues centrados en literatura latinoamericana, algunos de ciencias sociales y otros de filosofías y lenguas. Y en el caso de los paquetes, pues contamos con 4 paquetes de premios, entre los cuales se incluyen diversos premios como cuadernos, espejos, lámparas artesanales, macetas para sus plantas, o incluso, si ustedes así lo desean, algunas botellas de champán, vinos y rompopes, ya si ustedes quieren invitarnos o a sus familiares o a sus amistades, pues también es bienvenido. Y pues también hay algunos grabados, algunas memorias, bueno, unos discos duros, también pues por el trabajo que puedan estar realizando, de sus trabajos, en su trabajo de acompañamiento de defensa o si están estudiando, pues también ahí pueden guardar información a través de los diferentes premios. Y pues como ya lo comentó Héctor, pues nuevamente pues estas premios pues, no, han sido producto y resultado de la solidaridad del pueblo que pues bueno también nos ha acompañado
a lo largo de todos estos años y que pues, nuevamente agradecemos nuevamente el espacio y pues la solidaridad que nos permite seguir realizando esta actividad. Bien, pues ya saben, si quieren una forma de ser solidarios, de ser solidarias con el Comité Cerezo México, pues es comprando un boleto para esta rifa, pues también si no tienen esa oportunidad, pues compartir en redes, compartir con los amigos, con las amigas, pues esta forma de apoyar a una organización de derechos humanos que nos hemos mantenido de manera independiente ya en 23 años de existencia y esperamos seguir así toda la vida. No dependemos de recursos públicos por parte del Estado mexicano, ni de instituciones u organismos internacionales de dudosa procedencia. E incluso pues ya logramos, nos está poniendo aquí Francisco, que la cafetería del Comité de Cerezo México es un espacio libre de apartheid, ¿no? Y ya se logró eso. Hoy teníamos un mural sobre solidaridad de Palestina, que en vacaciones algunos que no les gustó la solidaridad hacia Palestina lo rayaron, pero bueno, lo vamos a volver a hacer. ¿Algo más, Raúl, que nos quieras comentar antes de despedirnos? Pues nuevamente reiterar el agradecimiento a todas las personas que ya han adquirido un boleto. Pues nuevamente si conocen, si quieren adquirir algún otro boleto, alguna otra persona que le pueda interesar o ser de utilidad también alguno de los premios que les compartimos, pueden compartir esta rifa. Y pues nuevamente también reiterar nuevamente pues la invitación al informe anual de violaciones de derechos humanos en México, que se realiza precisamente desde Comité Cerezo México y que es también pues producto de la solidaridad de las personas que estamos colaborando, de todo el pueblo que precisamente también nos acompaña. Y pues nuevamente pues mucha suerte a todas las personas que van a poder participar y pues reiterar la invitación también a que consulten el informe cuando se pueda presentar a finales de agosto. Pues ya estaremos en las próximas semanas pues determinando o bueno compartiendo ya la fecha exacta y pues también están invitadas todas y todas las personas a este informe y también a la rifa, la cual también pues bueno se realizará la transmisión en línea pues para quienes no puedan acudir. Es importante decirlo, que se hará pública ahí la rifa para que no crean que hubo chanchullo, ¿no? Ya está arreglado esa rifa, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Raúl. Nada más, pues para finalizar, el próximo martes no nos vamos a ver en este programa Miradas Críticas, la situación en México, y no nos vamos a ver porque tendremos otro evento el próximo martes 13 de agosto a las 6:30 p.m. en la Fundación Rosa Luxemburgo, México. Vamos a presentar el libro del Comité Cerezo México titulado Los Derechos Humanos, una herramienta de lucha. Ahí lo vamos a presentar, nos van a acompañar en la presentación, pues vía virtual, María Dela, que es de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. También va a estar con nosotros de manera presencial Soy la Luna, ella es coordinadora de la Fundación Don Sergio Méndez Arceo, de allá de Cuernavaca, Morelos, y también nos va a acompañar Noemia Calles Ríos, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y pues un servidor que vamos a estar ahí compartiendo este libro. Va a ser un libro gratuito, lo vamos a estar regalando. También el director de la Fundación Rosa Luxemburgo nos va a ayudar con la moderación de este evento. Entonces pues están todos invitados, todas invitadas, ahí muy cerquita del Metro General Anaya, a las 6:30 el próximo martes 13 de agosto, que por cierto ese día también es el día también del otro aniversario de la existencia del Comité Cerezo México. Y pues, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana, no en Miradas Críticas, sino en la presentación del libro Los Derechos Humanos como herramienta de lucha. Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas Críticas, la situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México.
vida digna, memoria, verdad, justicia. Radio Común.